vamos a abordar el tema que conversábamos en el inicio de este noticiario sobre cómo se presentan hechos violentos en la entidad de Tabasco, y tenemos en la línea para conversar al respecto al especialista en seguridad pública, David Saucedo. David, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Qué gusto saludarte a ti, a la Victoria, a tus órdenes. Igualmente, David, ¿cuál sería la explicación a bote pronto de esta irrupción de situaciones de violencia de alguna manera inéditas en una entidad que hasta ahora pues no había presentado situaciones de este calibre, David Saucedo? Desde luego, y tratándose de Tabasco, que es la capital sentimental de la 4T, en tanto que es el estado del que es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador. Normalmente, Definitivamente. normalmente los narcobloqueos en otras entidades del país están asociados a grupos de macrocriminalidad que tratan de responder a un intento de captura o la captura efectiva de algún narcotraficante de alto perfil. En paralelo, en Tabasco también se dieron algunos motines en donde aparentemente los internos ejercen un autogobierno criminal, a pesar de que las autoridades han negado, incluso minimizado estos hechos. Lo que percibimos es que hay grupos del narcotráfico que se están disputando el control de la actividad delictiva en el estado de Tabasco. Hará cosa de un año que guacamayas, mediante documentos que se filtraron de la Sedena, dieron a conocer un mapa en donde hay cuando menos 4 organizaciones disputándose el estado de Tabasco. Estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y algunos grupos locales dedicados a la extracción de combustible de los ductos de Pemex, grupos que en su momento estuvieron ligados a los Zetas. Es decir, tenemos en Tabasco un mapa del crimen, grupos de crimen organizado que se están disputando distintas actividades criminales, y está pendiente que la autoridad nos informe qué es lo que provocó estos narcobloqueos y estos motines. Seguramente se trató de algo que comentaba al principio de esta conversación, es decir, alguna acción de la autoridad, ya sea algún operativo de captura o la captura efectiva de algún líder criminal. Llama la atención porque lo aprendimos de alguna manera aquel 17 de octubre de 2019 con el Culiacanazo, si estoy bien con mi memoria, David Saucedo. Aprendimos que la respuesta en los penales tenía que ver pues con los disturbios que podían darse en una ciudad donde motines eran parte de estas operaciones donde algún grupo delictivo quiere decir aquí estamos y tenemos el control de este espacio. Y por eso el que se presentaran en el caso de esta Navidad en Tabasco también disturbios en las cárceles, pues nos está hablando de esta posible conexión con grupos criminales, ¿no es así? Por supuesto que sí. Lo que ocurre en nuestro sistema penitenciario, lamentablemente muy poroso, muy corrupto, es un microcosmos de todo lo que ocurre afuera, también ocurre adentro. Es decir, incluso al interior de los propios penales hay distintos grupos de crimen organizado que se disputan la venta de drogas a menudeo, la venta de una serie de privilegios, incluso el acceso, la salida y la entrada a voluntad de los internos, que evidentemente tienen bajo su control a las autoridades penitenciarias. Es de destacar que durante toda esta crisis que se vivió, la ausencia del gobernador fue evidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador está pendiente que se exprese con relación a qué es lo que ocurrió en su estado natal. Él se había apreciado en varias conferencias mañaneras de que Tabasco era prácticamente un Edén, como lo menciona la canción, Claro. siendo que había pues una ausencia de actividad delictiva, que en el sureste no ocurrían situaciones dramáticas como las que hemos visto en Michoacán o incluso en el Bajío, pero resulta que no es así. Es decir, detrás de esta aparente paz que había en Tabasco, había una operación de grupos criminales que se habían repartido el territorio. Estamos conversando con David Saucedo, especialista en seguridad pública, y pues tratando de entender qué sucedió en horas pasadas en Tabasco con esta pues presentación de hechos violentos que incluso pues incluyó quema de vehículos y tiendas de conveniencia. Y un dato relevante, David Saucedo, el detonador de alguna manera es que se dan intercambio de tiros y hechos violentos
en las afueras del domicilio del secretario de Seguridad Estatal. Esto podría darnos también información de lo que pudo haber sucedido ahí y también qué perfil tiene este funcionario, si tú lo has analizado, David Saucedo. Sí, por supuesto. El hecho de que haya presencia de grupos criminales y que tengan esa capacidad operativa de despliegue táctico, de capacidad de fuego, solo nos indica que cuentan estos grupos criminales con el respaldo de las autoridades locales, ya sea de las policías estatales, de la policía estatal, perdón, o de las distintas corporaciones de seguridad pública municipales. Es imposible que se hayan presentado estos eventos sin que haya un solo detenido. Las células incendiarias que estuvieron atacando en distintos puntos de Villahermosa lo hicieron durante varias horas y aparentemente las corporaciones de seguridad pública se replegaron. Es decir, no hubo retenes, no hubo captura de las células incendiarias, tampoco hasta donde tenemos conocimiento, hubo personas ya señaladas al interior de los penales por haber cometido estos eventos. Es decir, lo que tenemos aquí hasta el momento es una situación de total impunidad y esto solo puede suceder con un apoyo de un anillo de protección policial. Es casi un hecho que las autoridades estatales en materia de seguridad pública juegan a favor de alguno de los bandos en disputa. De ahí que la expresión más dramática de esto que comentamos haya sido justo lo que señalas, es decir, que en el perímetro de la vivienda del secretario de Seguridad Pública se hayan efectuado estos enfrentamientos. Pues agradecemos mucho esta mañana a David Saucedo, especialista en seguridad pública, que nos haya permitido poner en perspectiva y dimensionar lo ocurrido en Tabasco en las últimas horas. Gracias, David. Seguiremos en contacto. Gracias, Ivonne. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti y vamos a un corte y regresamos.